hoy Papa Francisco explica cuál es la paz que el mundo no conoce. Santo Padre señala que la Iglesia debe responder a la crisis antropológica del mundo actual. Además, Pontífice enfatiza que sin alimentar las raíces, toda tradición religiosa pierde fecundidad. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con información de la reflexión del Papa Francisco durante el rezo del Regina Coeli del domingo que pasó, y para ello nos enlazamos con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú, quien está en la Plaza de San Pedro. Adelante, Almudena. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me alegra saludarlos desde los alrededores de la Plaza de San Pedro, desde donde el Papa Francisco invitó a los fieles a invocar al Espíritu Santo para obtener el don de la paz, que el mundo no conoce. Y explicó que solamente Dios es capaz de desarmar el corazón y llenarlo de serenidad. El Papa destacó que esta paz es el Espíritu Santo, que es a su vez el mismo Espíritu de Jesús y la presencia de Dios en nosotros. También advirtió que ningún pecado, fracaso o rencor debe desanimar a los fieles a la hora de pedir con insistencia el don del Espíritu Santo, aquel que da la paz. El pontífice aseguró que cuanto más sentimos que el corazón está agitado, más debemos pedir al Señor el Espíritu de la paz, y animó a pedir al Espíritu Santo ser capaces de custodiar la paz, que también es un don de Dios. Por último, pidió a la Virgen su intercesión para acoger al Espíritu Santo y ser así constructores de paz. Por otro lado, les quería decir que el Papa también aseguró que reza cada día por los católicos en China, después de que el pasado 11 de mayo el cardenal Zen fuera arrestado en Hong Kong. Al finalizar el rezo del Regina Coeli, el Santo Padre invitó a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro a unirse en oración para que la Iglesia en China viva en comunión efectiva con la Iglesia universal y ejerza su misión de anunciar el Evangelio a todos, contribuyendo así también positivamente al progreso espiritual y material de la sociedad. El Papa hizo esta petición después de que hace unas semanas el cardenal Zen, de 90 años, fuera arrestado por las autoridades de Hong Kong y puesto en libertad unas horas más tarde. Además, recordó la próxima celebración de la memoria de la Santísima Virgen María Auxiliadora, que se celebra el próximo 24 de mayo. Aseguró que esta Virgen es especialmente venerada por los católicos en China, sobre todo en el santuario de Shenshan en Shanghái, en numerosas iglesias del país y en sus hogares. En otros temas, cabe resaltar que el Papa Francisco indicó este 22 de mayo que la vida es un regalo de Dios y que es siempre sagrada e inviolable. Tras finalizar el rezo del Regina Coeli, el Papa saludó a los participantes de la Marcha por la Vida, que se llevó a cabo en Roma el sábado 21 de mayo. Agradeció su compromiso en favor de la vida y en defensa de la objeción de conciencia, cuyo ejercicio se intenta restringir a menudo. Además, el Papa resaltó que la vida es un regalo de Dios y que no podemos silenciar la voz de la conciencia. Cabe destacar que miles de personas se reunieron en Roma para participar en la Marcha por la Vida para defender que toda vida es un don. La presidenta del comité organizador, Virginia Coda Nunziante, explicó que este encuentro nació como la voz de un pueblo que nunca se rendirá ante los hechos consumados del asesinato masivo, legalizado. Y con esto me despido, informó para ustedes en EWTN Noticias Almudena Martínez Bordiú. Adelante, estudios. Gracias, Almudena. Ahora les contamos que hace unos días el Santo Padre señaló que la Iglesia debe responder en modo adecuado y eficaz a la crisis antropológica del mundo actual. Veamos. Hace unos días el Papa Francisco señaló que la Iglesia debe responder en modo adecuado y eficaz a la crisis antropológica del mundo actual. Así lo indicó por medio de un mensaje difundido con ocasión del 50 aniversario de fundación del Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana de Roma. En esta línea, el Santo Padre alentó a los profesores y exalumnos a realizar su misión al servicio de la promoción de la persona humana y del proceso continuo de evangelización que se realiza traduciendo el don supremo de la redención realizada por el Señor Jesucristo en lo concreto de la existencia humana. Además, el Papa alentó a que el Instituto de Psicología renueve el compromiso con la investigación, la enseñanza y el cuidado de las personas
con un enfoque interdisciplinar en la práctica pastoral y formativa de especialistas capaces de integrar la espiritualidad y la psicología en las actividades apostólicas y educativas en diferentes contextos geográficos y culturales de la Iglesia. Finalmente agradeció la contribución que realizan al servicio de la misión de la Iglesia en el espíritu del Concilio Vaticano II, que exhortó a que la atención pastoral conociera los principios de la teología junto a ciencias como la psicología y la sociología. Por otro lado, el Papa Francisco se reunió en audiencia con la comunidad del Pontificio Colegio Pío Rumano con motivo del 85 aniversario de su fundación y aseguró que sin alimentar las raíces, toda tradición religiosa pierde fecundidad. Hace poco el Santo Padre recibió en audiencia a la comunidad del Pontificio Colegio Pío Rumano con motivo del 85 aniversario de su fundación. En su discurso dirigido a los presentes, entre los que se encontraban los superiores de la Congregación para las Iglesias Orientales, el Papa aseguró que sin alimentar las raíces, toda tradición religiosa pierde fecundidad. De hecho, se produce un proceso peligroso a medida que pasa el tiempo. Uno se centra cada vez más en sí mismo, en su propia pertenencia, perdiendo el dinamismo de sus orígenes. Entonces, uno se centra en los aspectos institucionales, externos, en la defensa del propio grupo, de la propia historia y de los privilegios, perdiendo, quizás sin darse cuenta, el sabor del regalo. Asimismo, utilizando la anécdota del árbol, el pontífice aseguró que solo si las raíces están bien regadas, el árbol sigue creciendo exuberantemente, de lo contrario se pliega sobre sí mismo y muere. Esto sucede cuando uno se vuelve complaciente y se contamina con el virus de la mundanidad espiritual, afirmó. El Papa advirtió también sobre el peligro de tener una vida mediocre y autorreferencial. En este contexto animó a los presentes a ser pastores pobres en cosas, pero ricos en el Evangelio, pues así su semilla también será evangélica y dará fruto. Por último, el Santo Padre se dirigió a los alumnos de habla árabe del antiguo colegio San Efrén, a quienes aseguró que el hecho de compartir la vida no debe sentirse como una disminución de los rasgos distintivos de cada uno, sino como una fructífera promesa de futuro. Y el Papa Francisco se reunió con un grupo de obispos de Brasil con ocasión de la visita ad limina apostolorum de estos prelados. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano durante 2 horas con el grupo de obispos de la región 2 del noroeste de Brasil, presentes en Roma, con ocasión de su visita ad limina apostolorum, y mostró un sentido muy claro de la realidad que vive el país sudamericano. De esta manera, el obispo de Garanhuns, Pernambuco, y presidente de esta región diocesana de Brasil, Monseñor Paulo Jackson Nóbrega de Souza, describió cómo fue la audiencia con el Santo Padre y explicó que lo primero que hizo el sumo pontífice fue romper todos los protocolos y formalidades. Eso los tranquilizó profundamente. Asimismo, recalcó que no hubo discursos, sino que se sentaron a dialogar como hermanos. Por otro lado, el Santo Padre les habló de la cercanía a Dios, la cercanía del obispo a su clero, la cercanía a sus hermanos obispos y la cercanía al pueblo. Finalmente, el Papa Francisco conversó sobre la importancia de la catequesis, de la iniciación a la vida cristiana, del cuidado de los pobres, de las consecuencias de la pandemia, de la presencia de los obispos como hermanos mayores que acompañan, que rezan, que participan en la vida de su pueblo y con el pueblo de Dios, y cómo el pueblo de Dios hace realidad la vida cristiana en la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. El Papa Francisco recibió a los participantes de la Conferencia Internacional del Grupo de Santa Marta, que reúne a dirigentes de organizaciones que luchan contra la trata de personas. Veamos. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a los participantes de la Conferencia Internacional del Grupo de Santa Marta, que reúne a dirigentes de diversas organizaciones para trabajar en la lucha contra la trata de personas y las formas modernas de esclavitud. Durante su discurso, el Santo Padre les agradeció su labor para intentar erradicar estas actividades delictivas que atentan contra la dignidad y los derechos de hombres, mujeres y niños y dejan efectos duraderos en las víctimas individuales y en la sociedad en general.
continuano a diffondersi moderne forme di schiavitù. Desafortunadamente, las formas modernas de esclavitud continúan extendiéndose, incluso en las áreas más desarrolladas del mundo. Espero que la lucha contra la trata de personas también tenga más en cuenta una serie de realidades más amplias, como el uso responsable de la tecnología y los medios sociales, y la necesidad de una visión ética renovada de la vida política, económica y social, centrada no en el beneficio, sino en las personas. Ma sulle persone. Además, el Papa Francisco aseguró que la Iglesia agradece siempre toda expresión de caridad fraterna y de atención a todos los esclavizados y explotados, porque así se hace visible la misericordia de Dios y se fortalece y renueva el tejido social. A questo proposito, En este sentido, también me gustaría recordar la necesidad esencial de apoyar, acompañar y reintegrar a las víctimas de la trata de personas en nuestras comunidades y asistirlas en el proceso de sanación y recuperación de su autoestima. della loro autostima. En otras noticias, el cardenal Angelo Becciu, acusado de malversación de fondos, entre otros cargos, responsabilizó en una reciente auditoría al Papa Francisco de la expulsión de un auditor del Vaticano. Hace unos días, el cardenal Angelo Becciu dijo en el juicio que se le sigue por presuntos delitos financieros que no tiene culpa en la renuncia forzada de un auditor del Vaticano porque se produjo a pedido del Papa Francisco. Como se recuerda, en 2017 ocurrió el despido repentino del primer auditor general del Vaticano, Libero Milone, y se canceló una auditoría interna. Se dijo que el responsable era el cardenal Becciu, entonces sustituto de la Secretaría de Estado. Sin embargo, durante una reciente audiencia, el purpurado negó esto y afirmó que en junio de 2017, el Papa Francisco lo llamó a una reunión en su residencia en la Casa Santa Marta, donde dijo que ya no confiaba en Milone y por lo tanto quería que Becciu llamara al auditor y le dijera que debía renunciar. Según el cardenal Becciu, el Papa también lamentó haber tenido que encomendarle estas tareas ingratas. Es preciso mencionar que en una audiencia previa, el pasado 5 de mayo, el purpurado de 73 años se había negado a responder a la pregunta de un fiscal sobre su participación en el despido de Milone, alegando que por amor al Santo Padre no podía contestar. Sin embargo, en este interrogatorio, dijo que desde entonces había recibido el permiso del Papa Francisco para hablar libremente. Como se recuerda, el cardenal Angelo Becciu ha sido acusado de malversación de fondos, abuso del cargo y soborno en perjuicio del Vaticano en relación con la compra de la Secretaría de Estado de un inmueble en Londres por 350 millones de euros, cargos que él ha negado sistemáticamente. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo prohíbe a Nancy Pelosi recibir la comunión por su apoyo público al aborto. Además, compañía de Elon Musk pagaría a trabajadores que viajen por aborto. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa y les informamos que el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, prohibió recibir la comunión a Nancy Pelosi, política del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por su público y persistente apoyo al aborto. Hace unos días, Monseñor Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, prohibió recibir la comunión a Nancy Pelosi, política del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de este país, debido a su público y persistente apoyo al aborto. Así lo dio a conocer el prelado por medio de un comunicado en el que indicó que luego de numerosos intentos para hablar con ella y ayudarla a entender el grave mal que está perpetrando, el escándalo que está causando y el peligro en el que pone a su propia alma, determinó que ha llegado la hora de hacer esta declaración pública.
El arzobispo de San Francisco precisó que para que esta decisión quede sin efecto, Nancy Pelosi debe repudiar públicamente su apoyo al derecho al aborto, confesarse y recibir la absolución por su cooperación con este mal en el sacramento de la penitencia. Asimismo, aseguró que Pelosi sigue siendo una hermana en Cristo y su defensa por el cuidado de los pobres suscita su admiración. En ese sentido, afirmó que su acción es puramente pastoral y no política. Por otro lado, en su comunicado, Monseñor Cordileone explicó que la disposición que ha realizado es acorde con el Canon 915 del Código de Derecho Canónico, que establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave, como el aborto. Cabe señalar que poco después de las declaraciones de Monseñor Cordileone, el arzobispo de Denver en Estados Unidos, Monseñor Samuel Aquila, expresó públicamente su apoyo y felicitación al arzobispo de San Francisco. Además, afirmó que es un pastor que verdaderamente desea llevar a otros hacia el amor, la misericordia y la promesa de salvación eterna de Cristo. En tanto, por medio de su cuenta de Twitter, el obispo de Lincoln, James Conley, también mostró su apoyo al prelado en su valiente acercamiento pastoral a un miembro de su rebaño. Por otro lado, según medios estadounidenses, la compañía Tesla del magnate Elon Musk podría ser una más junto a Amazon y Starbucks de las que pagarán a sus trabajadores los gastos de viajes para abortar. Veamos. La compañía Tesla del magnate Elon Musk podría ser una más junto a Amazon y Starbucks de las que pagarán a sus trabajadores los gastos de viajes para abortar. Así lo informaron diversos medios estadounidenses en medio de la posibilidad de la anulación del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, que permitió el aborto legal en Estados Unidos desde 1973. En su reporte de impacto 2021, Tesla se refiere al ofrecimiento para sus trabajadores de un programa de una red expandida de seguro de salud que incluye el apoyo para viaje y alojamiento para quienes puedan necesitar buscar servicios de salud que no estén disponibles en los estados donde viven. Al respecto, hace unos días, Así Prensa preguntó a Tesla si este apoyo incluye el aborto. Hasta la transmisión de esta noticia no hubo respuesta por parte de la compañía de Elon Musk. Cabe indicar que Tesla ocupa el puesto 100 en el listado Fortune 500, donde están ubicadas las 500 empresas estadounidenses con más ganancias en el año. Es preciso mencionar que hace poco, por medio de una carta, Sarah Kelly, vicepresidenta ejecutiva interina de recursos para trabajadores de Starbucks, dijo que como muchos está profundamente preocupada por el borrador de la opinión de la Corte Suprema relacionado con el derecho constitucional al aborto, que se estableció por primera vez en Roe vs. Wade. En ese sentido, ofreció la cobertura de una atención médica de calidad, incluyendo el aborto. Así, Starbucks se sumó a otras compañías como Amazon, que se comprometió a cubrir con hasta $4,000 los gastos de sus trabajadores que viajen a otros estados para abortar. En otras informaciones, un importante médico católico aseguró que en la actual situación de la pandemia no tiene sentido negar la comunión en la boca. En un artículo titulado Discronías COVID, el doctor José María Simón Castelví, presidente emérito de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, señaló recientemente que no tiene ningún sentido negarse a dar la Sagrada Comunión en la boca en la situación actual de la pandemia. De acuerdo al doctor Simón Castelví, las misas, los sacramentos, el agua bendita, las publicaciones se pueden administrar con seguridad y pocas molestias. Asimismo, señaló que no tiene sentido eliminar el agua bendita de las pilas ni seguir recomendando ver la misa por televisión, salvo los muy enfermos o contagiados productivos, ni tampoco negarse a dar la Sagrada Comunión en la boca o eliminar el sacramento de la confesión, pues aseguró que hay muchas soluciones imaginativas posibles para que la audición sea segura.
En este sentido, el médico católico argumentó que la comunión es para todos y cada uno si están debidamente dispuestos. No es una efusión general, sino algo de persona a persona. Como se sabe, a medida que los casos han ido disminuyendo tanto en número como en gravedad, diversos países han ido retirando restricciones impuestas a sus ciudadanos. Algunos ya no exigen el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados y permiten el uso de lugares como los templos católicos a toda su capacidad. Otros países como China se mantienen aún con estrictas medidas de confinamiento. Y hace poco el coro juvenil del Ejército Blanco en Perú lanzó un videoclip por el mes de la Virgen titulado Reina de la Paz. Escuchemos un poco de este canto interpretado por niños y adolescentes. Para conocer más detalles de esta producción, estamos conectados con la hermana María Esther García. Hermana, bienvenida de WTN Noticias. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Hermana, ¿cómo así se animaron a realizar este videoclip con las voces de niños y adolescentes? El coro del Ejército Blanco, que ya viene trabajando desde hace varios años, tiene como finalidad evangelizar a través de la música y también a través de los contenidos de los distintos vídeos que hacen. En esta ocasión, pensando en el mes de María, pues se animaron a grabar un vídeo sobre la Virgen y por el contexto de la letra de esta canción, pues les hizo ilusión viajar al mar, a la playa de Arequipa, y se unieron con otro coro infantil que existe allí, que es el coro Cristo Rey. De ahí nació. En ese sentido, hermana, ¿cuál es la misión del Ejército Blanco y qué tipo de formación reciben los integrantes? El Ejército Blanco nació hace unos 4 años y su finalidad es promover la cultura de la pureza. Nos damos cuenta que hoy todo el hedonismo y la cultura, la ideología de género que está primando en nuestra sociedad, las mayores víctimas son los niños. Entonces, bueno, queríamos rescatar la pureza de estos niños y con esa finalidad empezó el Ejército Blanco de una manera muy pequeñita y gracias a Dios pues ahora se va extendiendo. Y hermana, ¿cómo pueden hacer los interesados para ser parte del Ejército Blanco? Muy sencillo. Primero, rezando. Segundo, participando y promoviendo los vídeos que se están colgando en el canal de YouTube del Ejército Blanco. Lo pueden encontrar. También sus papás son llamados a participar junto con los hijos para ayudarles a visualizar este contenido, reflexionarlo con él y, como digo, compartirlo con otros niños. También pueden escribir al correo ejércitoblanco1917@gmail.com, ejércitoblanco1917@gmail.com, y allí pueden recibir pues más actividades, más información, y si quisieran participar físicamente colaborando con estos vídeos, pues también se pueden poner en contacto con nosotros porque estamos en distintos lugares del mundo. Si se genera un lugar donde se pueden grabar vídeos y se generan contenidos, pues la idea es hacer partícipes a más personas. Hermana María Esther García, muchas gracias por habernos acompañado en WTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias, hermana María Esther. Ahora les contamos que los salesianos de Don Bosco compartieron las profecías cumplidas que Don Bosco anunció sobre Santa María Francesca de Jesús Rubato, la primera santa de Uruguay. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Los salesianos de Don Bosco compartieron las profecías cumplidas que Don Bosco anunció en persona a Santa María Francesca de Jesús Rubato, la primera santa de Uruguay que fue canonizada el pasado 15 de mayo de este año.
Según indicó la agencia Infosalesiana, órgano de comunicación periodística de la congregación, don Bosco no solo fue decisivo en la vida de esta santa y en el discernimiento que la llevó a optar por la vida religiosa, sino que profetizó varios aspectos de su misión. La congregación narra que cuando Santa María Francesca perdió a toda su familia en su tierra natal, viajó a Turín en 1862 en busca de un mejor futuro. Fue en esa ciudad donde conoció la obra de don Bosco. La nueva santa de Uruguay empezó a trabajar en los oratorios y colaboró con él. Si bien no tenía intención de ser religiosa, descubrió su propósito de vida al compartir con los jóvenes en situación de pobreza que llegaban a los oratorios de San Juan Bosco. Cuando fue invitada a formar parte del instituto religioso que se estaba formando, consultó a don Bosco y él le profetizó que era voluntad de Dios que ella vaya y le dijo que no se preocupe porque su comunidad duraría mucho tiempo, que nunca le faltaría nada porque sus hermanos estarían siempre cerca. Asimismo le dijo que moriría en tierra ajena. Efectivamente, las profecías de don Bosco a Santa María Francesca de Jesús Rubato se cumplieron y fue el 23 de enero de 1885 cuando María Francesca fundó la Congregación de las Hermanas Capuchinas para dedicarse a los enfermos y especialmente a los niños y jóvenes abandonados. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saludamos desde acá a toda la gran familia salesiana en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora, que también es recordada en China bajo la advocación de Nuestra Señora de Xiangshan, por la iglesia que sufre tanto por ser fiel en ese país. Así es, nuestras oraciones por cada uno de ellos. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.